¿Qué tal? Muy buenos días. Este es mi video del examen del módulo 1 de análisis de financiamiento. Voy a explicar distintos temas vistos en clase. Aquí tengo la lista de los temas, no es, o sea, son los temas nada más para que no me pase ninguno y cumplir con todos. Y voy a poner un temporizador a los 15 minutos para ir guiándome en el tiempo. Lo pongo y empezamos. Bueno, el primer tema es, ¿qué es el rendimiento? ¿Qué significa? Eh, a lo largo de todo el módulo vimos 5 distintos tipos de rendimiento. El rendimiento sobre los activos o ROA, el rendimiento sobre el capital o ROE, que son primero los que vamos a hablar ahorita. También encontramos el rendimiento del mercado, pero ese no tiene mucha ciencia. El rendimiento de un instrumento libre de riesgo y el KPM, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita, principalmente vamos a hablar del ROE y ROA. Esos son los que hay primero. Para determinarlos, ¿qué hay que hacer? Para determinar el ROA es necesario obtener el margen de utilidad neta y dividirlo sobre la rotación de activos de la empresa en cuestión. Dividiendo estos dos vamos a obtener cuál es la rentabilidad, el rendimiento de la empresa sobre sus activos. O sea, qué tanto gana la empresa con sus puros activos. Y para calcular el ROE es con la utilidad neta sobre su capital contable. Con esto, obteniendo este dato, conocemos qué tanto genera la empresa sobre su capital, es decir, qué tanto le genera a los accionistas. ¿Cuál es el adecuado para este 2022? Bueno, se espera que los ROE sean mayores a la inflación, por lo menos, dentro de las empresas públicas. Y bueno, el ROA que esté en un margen cercano al ROE. O sea, no, los ROAs casi nunca son superiores, pero cercano al ROE. Entonces se espera que sea mayor a la inflación para este 2022. Eso significa que tienes un buen ROE, vaya, como empresa. Pasamos a la deuda a corto plazo. ¿Qué es la deuda a corto plazo? En pocas palabras, es toda la deuda de las empresas, que tienen las empresas, vaya, en un plazo menor a un año, de un año o menos. Todas esas son las deudas a corto plazo. Ahí encontramos, por ejemplo, los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos, los gastos por pagar, todo este tipo de cosas que no son a largo plazo, o sea, que no son, por ejemplo, préstamos o no sé, bueno, en este caso emisión de deuda de bonos, en los casos que estamos viendo de empresas públicas. Entonces esos son la deuda a corto plazo. Sus características ya, sus componentes. ¿Cuáles son sus costos? Bueno, estas deudas casi en sí no tienen costos más que algunos gastos por interés, que son los que se ponen, los que llegan a poner eh, lo- los deudores, o sea, los que les debemos, en algunos casos nos llegan a poner unas tasas de interés fijas que hay que pagarlas y esos son los únicos intereses, los únicos costos que tiene esta deuda a corto plazo. No suelen ser muy altos por lo mismo del periodo de tiempo, entonces no, sí, no son muy altos. Mm, Luego, la deuda a largo plazo. ¿Qué es la deuda a largo plazo? Mm, la deuda a largo plazo es aquella que, vaya, va a más de un año. O sea, que hay que pagar a más de un año, ¿no? Corto plazo, menos de un año. Largo plazo, más de un año. Eh, Sus costos ahí normalmente son, eh, algunos son tasas fijas, otros tasas variables. Normalmente son préstamos y emisión de bonos o incluso se pueden algunos arrendamientos. En los préstamos normalmente se usa una tasa fija y si no una variable que puede ser en México la tasa TIE más ciertos puntos base o una tasa fija. Depende ya de la institución en cuestión a la que se pide. Cuando se emite un certificado bursátil o una deuda, la empresa es la que pone una tasa, una tasa de costos a la que tú al comprar su deuda te va a dar cierta tasa de interés. Entonces eso también le cuesta a la empresa esa tasa que la empresa pone y que sea atractiva vaya para los inversionistas. Eh, en México pues sí, los más comunes son los préstamos y
y, y los préstamos y los certificados bursátiles. Luego, el capital. ¿Qué es el capital? El capital es todo aquello que no es deuda que compone la empresa. Es decir, todo aquello que no son ni activos ni deuda. Principalmente se compone por todo el capital de los inversionistas, el capital social, las utilidades retenidas, acumuladas, distintas reservas, todo aquel dinero que tiene la empresa que no debe, o sea, que no es bueno, o sea, sí tiene para pagarlo, pero no es considerado como una deuda. No sé si se entiende. Sus características, bueno, eh, son varias, o sea, tienen varias cuentas, como dije, utilidades retenidas, capital social, son distintas cuentas que lo conforman. Ya también depende mucho de la empresa en cuestión, porque hay muchas empresas que no tienen ciertas reservas o ciertas, sí, primas, o sea, depende mucho de la empresa cómo se conforma el capital social. Sin embargo, en casi todas las empresas representa qué es de los accionistas, vaya, o sea, el capital de la gente de los accionistas, de la gente que inició el negocio, ¿no? En casi todas las empresas representa eso. Sus costos, bueno, el capital tiene distintos costos dependiendo de la situación o la perspectiva de uno. Por ejemplo, puede ser el rendimiento sobre el capital, vaya, ese puede ser el costo porque es el rendimiento que tienes que darle a los accionistas. Pero ese principalmente se usa en las empresas que no son públicas, porque en las empresas que son públicas se puede usar un modelo más preciso para determinar el costo, que es el KPM. El KPM es un modelo que permite conocer cuál es el rendimiento esperado con, por uno como accionista, ¿no? Entonces, en las empresas públicas normalmente se usa el KPM, ya que se puede, porque para un KPM necesitas que la empresa salga a bolsa, o sea, si no emiten bolsa, no puedes usar el modelo KPM. Y si es una empresa más chica, más privada, se puede usar el ROE. También existe otro modelo, como el que se llama el Dividend Discount Model, que también se puede usar. Esos son para calcular los costos. Una vez que tienes tu ROE, ese es tu costo de capital. Una vez que tienes tu KPM, ese es tu costo de capital. O sea, depende ya mucho de la perspectiva financiera dentro de cada empresa y de la situación, pero esos son los principales. Luego, ¿cuáles son las diferentes maneras de determinar el costo del capital? Bueno, como ya dije, depende, o sea, ROE, KPM, Dividend Discount Model, cualquiera de esas tres, depende de la empresa en cuestión. Se pueden hacer con las tres, hacer unas distintas simulaciones, pero depende de la empresa. ¿Cuándo se usa cada diferente? Si la empresa es pública, privada, grande, chica, pyme. ¿Qué se toma de referencias y por qué? Mm, Aquí se toma de referencia eh, el, o sea, se toma de referencia las tasas libres de riesgo que existen en el país y el rendimiento del mercado en muchas situaciones. ¿Esto por qué? Porque se toma como referencia este costo de capital. Esto para el costo de capital. Bueno, se toma de referencia porque tú, cuando quieres que alguien venga a invertir a tu empresa, tienes que darle algo atractivo. Es por eso que tienes que tener como referencia las tasas libres de riesgo, ya que si no, tu costo de capital o rendimiento que vas a ofrecer no es mayor a esta, la gente no va a invertir en tu capital, o sea, no te va a dar capital. Entonces, por eso es importante tomar como referencia la libre de riesgo. Y bueno, la del mercado, para saber más o menos cuánto estás tú en comparación del mercado, o sea, si eres atractivo o no, porque puede que el mercado ofrezca más y sea más seguro, bueno, que en muchas situaciones no es así, pero puede que ofrezca más y tú ofreces menos, entonces ahí tienes que ir como que comparando y midiéndote para saber, o para proponer más o tener un mejor ROE y así atraer a más inversionistas que te den capital. Entonces eso hay que tomar como referencia. Luego pasamos a qué es la beta. La beta es la relación, esta es únicamente para las empresas que emiten en bolsa públicas y la beta es la relación de cómo se comporta el precio de la acción emitida con relación al mercado. Es decir, si el mercado
varía 1% y tu acción varía 1, tendríamos una beta de 1%, de 1. Lo que quiere decir que cada que el mercado sube, tu acción sube. Cada que el mercado baja, tu acción baja. Entonces, la beta es la fluctuación, el promedio de fluctuaciones que tiene tu acción en relación al mercado. ¿Para qué se usa? Bueno, principalmente se usa para calcular el costo del capital basándonos en el modelo KPM, que permite saber, si permite conocer como inversionista cuál es el rendimiento que debería obtener si invierto en una empresa así de segura o insegura. ¿Qué quiero decir? Si esta empresa tiene una beta del 0.2, es muy segura, pues, o sea, es más segura que el mercado porque se comporta muy diferente, entonces puedo esperar un rendimiento más abajo del mercado porque es más segura. Pero sin embargo, si tengo una beta del 1.5, yo como accionista sé que es menos seguro que el mercado, más riesgoso, entonces puedo esperar como un rendimiento más alto. Entonces, por eso usamos la beta, para darnos una idea de qué tan riesgosa o no es la inversión y poder calcular qué rendimiento deberíamos obtener basándonos en esa inversión. ¿Qué es el WACC? El WACC, o traducido al español, es el costo ponderado del capital. Costo ponderado del capital, sí. ¿Para qué es útil? Bueno, primero el WACC sirve es una tasa de referencia para una empresa de manera interna en la cual, con la cual uno como empresa puede mm, tomar de referencia otra vez, vaya la redundancia, para estimar varios proyectos a futuro. ¿Qué quiero decir? O sea, tú como empresa tienes un WACC, un costo promedio del capital del 10%. Entonces eso es lo que te está costando mantener todo tu estructura de capital, pasivos y capital. Eso es lo que te cuesta, eso es lo que te cuesta el WACC. El WACC te está diciendo cuánto te cuesta mantener esto, o sea, esto bien. Entonces tú dices, oye, voy a hacer un proyecto como empresa, o sea, yo quiero hacer un proyecto y ya calculo cuánto va a ser, cuánto me va a costar, cuánto tiempo, cuál va a ser mi tasa interna de retorno, y si mi retorno es menor que el 10%, pues yo puedo decir, oye, este proyecto no me conviene porque me está costando más mantener todo y esto no me sale rentable, no me sale factible. Entonces se puede usar como una tasa de referencia para eso. También para muchas empresas la usan para evaluar la empresa, para conocer qué tanto cuesta, o sea, qué tanto le cuesta y qué tanto movimiento tiene, qué tanta fluctuación tiene dentro de la empresa, y se puede evaluar en un precio real. Entonces, para eso es el WACC. Eh, ¿Cuándo no es recomendable usarlo? Cuando, cuando se hace una estimación no tan adecuada. Es que, por ejemplo, el WACC no es una metodología muy fija, muy correcta, ¿no? Depende mucho de uno como empresa, como empresario. Entonces, ¿cuándo no es recomendable usarla? Cuando el WACC obtenido no es algo real. ¿Qué quiero decir? O sea, tú como empresa puedes vender millones, tener una estructura de 100 deuda y 0 capital, no, bueno, no, de 1 capital y 99 deuda, y te sale un WACC del 1% o del 100%, no sé, pero es algo no real. O sea, un WACC tiene que estar de acuerdo a tu estructura de capital, a tus utilidades, a todo, tiene que estar en orden. Entonces, si de acuerdo a tu metodología no te da un número real, no es recomendable usarlo. Eh, ¿Cuál es la relación del WACC con el rendimiento? Bueno, es que el WACC, entre mayor sea, menos vale una empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa le está costando más mantener su capital, entonces hace que el valor de la empresa se disminuya. Es por eso que entre menor sea el WACC, mayor es el valor de la empresa, mayor son los rendimientos para los accionistas, mayor es el ROE, el ROA, etc. Entonces esa es la relación que guarda el WACC con el rendimiento. Y luego, finalmente, ¿cuál es mi recomendación para tomar en cuenta y cuál es la mejor manera de determinar el costo de la WACC? Bueno, aquí sí depende mucho de,
de uno como empresario. Yo, si tuviera, no puedo decir una recomendación porque sí depende mucho de las empresas. Hay unas empresas que consideran en su, en su costo de deuda el arrendamiento, el costo por arrendamiento. Muchas empresas no lo consideran. Hay empresas que dicen, oye, tengo este préstamo pero va a vencer en un año, no lo consideres. No, otras empresas dicen que sí. Depende mucho desde una perspectiva muy interna. Ay, mira, ya llevamos 15 minutos. Entonces, más o menos. Entonces, sí depende mucho de uno. También en el costo del capital hay muchas empresas que dicen, a pesar de que emiten en bolsa, dicen, no, yo quiero usar el ROE. Hay otras que dicen que no, que el KPM. Otros dicen que no, que o sea, depende mucho que, por ejemplo, no, es que yo no quiero utilizar las reservas federales porque representan un mínimo de mi capital y no están en el movimiento, etcétera. O sea, depende mucho de quién, de la empresa. Entonces, no es un proceso justo, sin embargo, sí hay que analizar bien el entorno económico de la empresa y todo lo que conlleva para hacer un análisis correcto. ¿Cómo se calcula el WACC? Esto se me pasó. Se calcula multiplicando el costo de la deuda por lo que representa la deuda de toda la estructura de capital, es decir, la estructura de capital representa un 100%. ¿Cuánto la deuda, a largo plazo principalmente, representa de ese 100% y se multiplica por su costo, que su costo se obtiene ponderando las tasas de todos los pasivos en cuestión y librándolas de impuesto porque todos los, todos los préstamos y certificados bursátiles son deducibles de impuestos, entonces se libran de impuestos y se pondera con la proporción de cada pasivo y se obtiene el costo de capital. Se suman, se obtiene. Digo, el costo de deuda, perdón. Y el costo de deuda es lo mismo, cuánto representa de capital, cuánto representa el capital de tu estructura de capital y, y bueno, ya dependiendo del ROE o el KPM y lo multiplicas y nada más lo sumas y con eso obtienes el WACC. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Espero que todo haya quedado muy claro y nos estamos viendo. Gracias.